Y este nacionalismo o extremo nacionalismo, que fue uno de los sentimientos principales en Alemania, es decir, querer obsesivamente al país, no permitir inclusive que extranjeros entraran a vivir o residir en este país de Alemania. Alemania tenía un estrecho sentimiento hacia su patria, como ya lo vimos en la secuencia 1.5, que hablábamos sobre estas corrientes de pensamiento de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, que hablaban del romanticismo, ¿se acuerdan? Que ellos propiciaron el nacionalismo o esta liberación hacia las monarquías, pues sucede que en Alemania, ya después de que se derrocan, junto con otros países de Europa, a los monarcas, Alemania, a partir de sus burgueses, que empezaron con la liberación de los reyes, pues empiezan a forjar este sentimiento de patria, de los héroes, de a su nación y a su pueblo. Entonces Alemania tenía a partir, ya lo habíamos visto en la secuencia 1.5 con Guillermo I, el Kaiser de Alemania, se empezó a forjar esta conducta en Alemania. Él fue el original. Guillermo I, el Kaiser de Alemania, fue como ese gran inspirador de Guillermo II, el Kaiser de Alemania, ya posteriormente en el siglo XX, y fue también la gran aspiración de Adolf Hitler, que vamos a ver más adelante. Entonces, Alemania por eso tenía esta conducta agresiva, tenía un armamento, una industria de armamento muy avanzada y una de las potencias industriales más importantes y competentes del continente europeo. Por eso es que el Imperio Austrohúngaro e Italia, estos tres países estaban aliados, mientras que Rusia, Inglaterra y Francia eran otros tres aliados. Todavía no empezaba la guerra, pero ya eran aliados. Pasa que ya que ustedes conocen estos dos aliados, ¿cómo se origina el conflicto que dio paso a la Gran Guerra, o mejor conocida como la Guerra Mundial? ¿Qué pasó entonces para que se desatara esta guerra? Les voy a contar. El origen del conflicto de la Primera Guerra Mundial se dio porque el Imperio Austrohúngaro tenía por gobernador al archiduque Francisco Fernando. El país de Serbia ataca a dicho archiduque matándolo en pleno público. Así que el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra al Imperio Serbio, mientras que Rusia, como defiende al Imperio Serbio, Rusia es aliado de Serbia, le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Y como Alemania es aliado del Imperio Austrohúngaro, Alemania le declara la guerra a Rusia. ¿Sí? A lo mejor ustedes han de preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué se pelean entre ellos? ¿Por qué se meten países que no le incumbe? Porque entre ellos firman acuerdos de respaldo contra la guerra ante otros países. Ellos firman acuerdos para respaldarse o evitarse atacar. Entonces, caso contrario, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia por matar a este archiduque, y Rusia, como es aliado de Serbia, defiende a Serbia del Imperio Austrohúngaro, y como Alemania tiene alianza con el Imperio Austrohúngaro, le declara la guerra a Rusia. Entonces allí entra Italia. Italia es un aliado de Alemania, que es parte de los llamados potencias centrales. Entra Italia, y como Francia es aliado de Rusia, Italia no puede meter las manos al fuego o no puede pelear en esta guerra porque había firmado un acuerdo secreto para no agredirse mutuamente con Francia. Entonces, Italia se mantiene neutral en el conflicto y no participa en la Primera Guerra Mundial. El que participa centralmente es el Imperio Austrohúngaro y Alemania, en la parte de las potencias centrales. Y entre la triple entente participa Francia, Reino Unido y Rusia. Bueno, también la Primera Guerra Mundial se caracteriza porque en el caso de Alemania, que fue uno de los países más potentes económicamente y en armamento y políticamente, los empresarios de estas potencias industriales apoyaron a la producción de armamento, artillería y vehículos poderosos, como se puede apreciar